Muy buenas a todos, sean bienvenidos a nuestra presentación sobre la infancia, adolescencia y adulto mayor. Esta presentación fue realizada por María José Agudelo, Pedro José Otero y Angie Sendoya. Para iniciar con nuestra presentación, hemos decidido mostrarles las siguientes definiciones. La primera trata sobre la infancia y adolescencia. Estas definiciones se encuentran en la Constitución de 1991. Según esto, se entiende como infante a todas las personas hasta los 18 años, niño y niña de 0 a 12 años, adolescente de 12 a 18 años. Esto quiere decir que desde el momento que nacemos, los 0 años hasta los 12 años, se nos considera por la ley como infantes, o sea, como niños. Después de los 12 hasta antes de los 18 somos considerados como adolescentes. Esto es debido a que a los 18 años se nos considera adultos por cumplir la mayoría de edad. Para adulto mayor, se definió como persona que tenga una edad mayor o igual a 60 años. Se denominan también como adultos de la tercera edad. Nuevamente, esto se encuentra en la Constitución de 1991. Para continuar con nuestra presentación, hemos decidido hacer una comparación con la Constitución de 1886, una comparación entre la Constitución actual y la Constitución de este año. Queríamos una comparación en términos de qué podíamos encontrar acerca de la infancia y adolescencia y sobre el adulto mayor en esta Constitución de 1886 y ver información también en la actual. Entonces, para la infancia y adolescencia, para la Constitución de 1886, encontramos que no había una protección expresada para la infancia, sino que había que deducir, y esto permitía que en las familias se justificaran los abusos. Y más que esto, tenemos que recordar, incluso si se revisa la constitución de ese tiempo, podrán encontrar que se tenía como figura de autoridad en el hogar al padre, más que la persona que proveía, que también en esos tiempos solía ser así. La figura de autoridad era el padre, entonces era muy común que las reglas las estableciera el padre y había veces que su forma de guiar podría ser considerado actualmente como formas de abuso. Para el adulto mayor en la Constitución del 1886, eh, nuevamente no están expresos los derechos de los adultos mayores ni se prestaba mucha atención a la pensión. Con esto nos referimos a que no hay un artículo claro que hable sobre los adultos mayores, sobre los ancianos. No se encuentra, como decir artículo 45, adulto mayor, no se encuentra, no está explícitamente. También no hay algún párrafo, no hay alguna indicación, una sección que te hable también explícitamente sobre la pensión. Puede que ya existiera la pensión, puede que se tuviera en cuenta esto y los ancianos recibieran su pensión por lo menos en el siglo XX, pero no es algo que tú encontraras explícito en la Constitución. Ya para 1991, para la infancia y adolescencia se estableció la Carta del artículo 44, la cual reconoce los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derecho y también indica derechos que tienen eh, esta población, este segmento de la población. También para 1991, para el adulto mayor, se estableció la necesidad de la pensión y de la protección de los adultos mayores. Siguiendo con el tema, hemos seleccionado los siguientes artículos, que en estos artículos tienen
particularidad que hablan expresamente sobre o adolescentes, sobre los niños o sobre los adultos. Son artículos que eh, tratan sobre los derechos o algunas cosas que se tienen en cuenta sobre estos grupos por el Estado. Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. Artículo 46. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de personas de la tercera edad y proveerán su integración a la vida activa y comunitaria. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos claro, por nuestra formación, la mayoría de personas tenemos claro que la familia, nosotros como familia, tenemos que cuidar a nuestros abuelos, por ejemplo. Siempre se nos ha inculcado que tenemos que asistirlos, estar con ellos y cuidarlos. También sabemos, también por nuestra formación, por la educación, que el Estado provee ayudas como la pensión, es algo que todos tenemos en cuenta. Lo que tal vez no pensamos todo el tiempo es el hecho que la responsabilidad que tenemos con ellos como sociedad colombiana. Por eso se indica aquí en el artículo el Estado, la sociedad y la familia. Porque como colombianos, como sociedad colombiana, tenemos una responsabilidad de también asistir a ancianos, aunque no sean de nuestra familia, si podemos asistirlos, es nuestro deber como colombianos. Artículo 98. Mientras la ley no decida otra edad, la ciudadanía se ejercerá a partir de los 18 años. Y esto sirve para retomar lo que hablé en las definiciones, y es, como recordarán, la adolescencia se toma desde los 12 años hasta antes de los 18, y es precisamente por lo que dice este artículo, debido a que a los 18 años tú puedes ejercer ya la ciudadanía, y al ejercer ya la ciudadanía pues se te considera como un adulto. Artículo 50. Todo niño menor de un año que no esté cubierto por algún tipo de protección tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las instituciones de salud que reciban aporte del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que que si por desgracia pues una madre o Dios no quiera, pues después de tener a su hijo decidió abandonarlo, no le dio su protección, pues por ley del Estado, pues por este artículo, este niño está bajo la protección del Estado, entonces tiene que recibir eh, atención gratuita en cualquier institución de salud que reciban aportes del Estado. Así que el infante tendrá que ser cuidado desde que es un recién nacido hasta que tiene un año de edad por cualquier institución de salud. Tienen que velar por la salud de él. Artículo 67. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación que será obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad y que comprenderá como mínimo un año de protección preescolar y una educación básica. Aquí quisiera retomar el artículo 45 que dice: el adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. Con la formación integral va incluido el adolescente entre el artículo 67. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan en la Constitución del 91, verán que el adolescente comparte los mismos derechos que los infantes, prácticamente. Entonces, por eso pueden encontrar que muchos artículos hablan de los menores de edad, de los niños, pero cabe aclarar que los adolescentes comparten, si no todos, la mayoría de los derechos de los niños. Entonces, por eso quise hacer esta distinción aquí. Por otra parte, lo que nos da a entender también el artículo 67 es que todos, familia, sociedad colombiana y Estado, somos responsables de la educación de los niños, que será obligatoria entre los 5 y 15 años de edad.
Y entre ese periodo de tiempo, pues se incluirá un año de preescolar y nueva educación básica, o sea, dentro de esos 10 años, desde los 5 a los 15 años, o sea, tenemos la obligación de que los niños asistan a los colegios y sean educados, eh, por lo menos en estos, por lo menos que cumplan con estos años de estos años, o sea, un año preescolar y una educación básica. Ya obviamente dependiendo de la institución educativa como colegios privados, por ejemplo, puede variar este rango y pueden aumentarse esos 10 años. Pero lo básico son esos 10 años, uno de preescolar y uno de educación básica. Al tener esto claro, pues se han considerado temas sobre, por ejemplo, los niños que trabajan en los semáforos, que los ponen a trabajar. Es un tema de debate que se realiza básicamente por artículos como este, porque se supone que estos niños, en vez de estar trabajando, se supone que querían estar estudiando, de recibir una educación, no estar en un día, por ejemplo, de semana, estar trabajando. Yo hablaré sobre las instituciones defensoras de la infancia y adolescencia. El artículo que sostiene la defensa de la infancia y adolescencia es el artículo 44 y habla, pues dice que los niños serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Las instituciones que defienden la infancia y la adolescencia son Bienestar Familiar, Alianza por la Niñez Colombiana y la Defensoría del Pueblo, entre otras. La Alianza por la Niñez Colombiana son varias instituciones colombianas que trabajan por la defensa de los derechos humanos de los niños y las niñas en el país. Esta organización nace debido a la problemática de la niñez colombiana y juega un papel significativo en el desarrollo de las políticas nacionales en lo referente a los derechos del niño. El principal logro que esta alianza eh, hizo fue la aprobación por parte del Senado de la Ley de Infancia y Adolescencia. Esta ley es la Ley 30 de agosto del 2006. La ley garantiza distintos derechos del niño y del adolescente en Colombia, como lo son el derecho a la salud, a la educación y a la protección contra cualquier tipo de violencia, que los niños que hagan delitos y sean mayores de 14 años puedan ser procesados, pero deben ser reclutados en centros especiales y no en cárceles para adultos, que los medios de comunicación publicarán fotos y nombres de personas condenadas por cometer delitos de abuso a menores de edad. Otra es que ningún menor infractor deberá ser interrogado por un juez sin la presencia del defensor de familia. Estas son algunas, pues fueron varias. También algunas de las organizaciones que hacen parte de esta alianza son Save the Children, Red Antioqueña de Niñez, Red Viva de Colombia, Fundación Antonio Restrepo Barco. A continuación, pues hablaré sobre el bienestar familiar. El bienestar familiar es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Está vinculada al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social de Colombia. Esta entidad fue también fundada y establecida en respuesta a las problemáticas que afectan a la sociedad colombiana, pues a los niños colombianos, como lo son la falta de nutrición, la pérdida de valores, la división e inestabilidad del núcleo familiar y la niñez desválida.
El ICBF, el Bienestar Familiar, cuenta con 213 centros zonales, los cuales son puntos de servicio para atender a la población de todos los municipios de Colombia. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene por objeto fortalecer la familia y proteger al menor de edad por encima de todas las cosas. Ahora voy a hablar sobre la Defensoría del Pueblo. Básicamente, la Defensoría del Pueblo se basa en defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad. Si bien es para todas las personas, también hacen cumplir los derechos de los niños de la infancia y adolescencia, ya que están puestos en la Constitución. El artículo 162 de la Constitución especifica que la Defensoría del Pueblo tiene que hacer estas cosas, tiene que defender los derechos, tiene que supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Continuaré con las instituciones defensoras del adulto mayor. En el artículo 46 se especifica que el Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia. Bueno, como les hablé en la diapositiva pasada, la Defensoría del Pueblo, si bien hace cumplir los derechos de los niños, también hace cumplir los derechos del adulto mayor, debido a que esta es su responsabilidad vigilar que se cumplan estos derechos y que las instituciones cumplan los deberes, cumplan el ayudar a los derechos del adulto mayor, del niño y bueno. De estas, o sea, hay varias instituciones, yo puse aquí Colombia Mayor y puse la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez. El programa Colombia Mayor hace referencia a un programa de protección social al adulto mayor. Este busca aumentar la protección de los adultos mayores que se encuentren desamparados, que no cuentan con una pensión o que viven en la indigencia, extrema pobreza. Básicamente son adultos mayores pues muy pobres, gente pues que no tiene dónde vivir, personas que no tienen las pensiones. Entonces este programa lo que hace es entregarles un subsidio económico. Más o menos el programa pues más o menos en el 2017 ya llevaba 1 millón de beneficiarios, y 1.500.000 beneficiarios, y es apoyado por las alcaldías municipales. El subsidio económico, los subsidios se entregan bajo 2 modalidades: subsidio económico directo, que son recursos que se giran directamente a los beneficiarios de la red bancaria, o el subsidio económico indirecto, son recursos que se otorgan en servicios sociales básicos a través de centros de bienestar del adulto mayor. Entonces, bueno, este es un programa para los adultos mayores. Otra institución defensora, pues que no es una institución en sí, pero sería la Política Nacional para el Envejecimiento y Vejez. Entonces, esta política tiene
el objetivo de garantizar la promoción, protección, restablecimiento y ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas mayores, sin distinguirlos, que permita su desarrollo humano, social, económico, político, cultural y recreativo, promoviendo el envejecimiento activo para que las personas mayores de hoy y del futuro en el distrito capital, porque pues es en Bogotá, vivan una vejez en dignidad a partir de la responsabilidad que le compete al Estado. Entonces, bueno, básicamente dice que es deber del Estado procurar el bienestar de los sujetos de especial protección por sus condiciones de debilidad, como pues lo son evidentemente los viejitos, los señores mayores. Entonces, estos son las personas de la tercera edad y entonces lo que hacen es garantizarlo, así como la Defensoría del Pueblo, básicamente defenderlos. Ellos tienen que ver que se cumplan, que pues que todo con el adulto mayor esté muy bien. Bueno, yo, Angie Tatiana Sendoya, les vengo a presentar las situaciones de abuso principales en las que se ven afectados los adultos mayores, la infancia y la adolescencia. Bueno, las principales situaciones en las que se ven afectadas la infancia y la adolescencia son la violencia doméstica en la primera infancia. Esta se hace presente en los hogares en los cuales los padres tienen inconvenientes, principalmente ya sean monetarios, algunos son alcohólicos, drogadictos. Entonces, esto acarrea situaciones en las que el infante no es aceptado por muchas razones, ya sea por su etnia, rechazo por parte de los mismos padres, algunos son maltratados, ya sea porque les va mal en el colegio. La violencia en la escuela, el bullying, esta se hace presente ya sea por la etnia del niño, la forma en que se expresa, su vestimenta, su situación económica, su nacionalidad. Y por estas son algunas de las razones que hacen que se presente abuso en estos niños, ya que para los demás compañeros esto no está bien, entre comillas, y entonces se crean conflictos y se genera el bullying. Las muertes violentas entre los adolescentes, estos son debido principalmente a la falta de educación, falta de acompañamiento por parte de los padres, perdón. En muchas ocasiones también se presta para que los adolescentes se dejen guiar de malas influencias y entren a pandillas, etc. La violencia sexual. En esta parte de la violencia hacia los infantes, pues hay que tener en cuenta que desde los familiares hasta las personas conocidas pueden llegar a ser agresores sexuales en los infantes y en los adolescentes. Es por eso que hay que tener un continuo seguimiento de ellos, preguntándoles cómo se sienten, si alguna vez se han sentido incómodo con la presencia de alguien, ya sea familiar o no, etcétera. Bueno, en el adulto mayor. En el adulto mayor se presenta mucho el abandono, que es cuando la persona de la tercera edad tiende a ser abandonada por sus familiares, cuidadores. Esto debido a que a esta edad se presentan algunos cambios tanto físicos como mentales, y estos cambios se dan para que interactúen con las personas que los cuidan. Estos cuidadores o familiares muchas veces no aceptan que estos cambios de la mejor manera y optan por abandonarlos. También se presenta el maltrato físico o verbal. El maltrato físico es cuando se lastima al adulto, ya sea con palabras groseras, cuando se golpea, etc. La violencia sexual. Bueno, esta se presenta principalmente cuando en el entorno en el que se encuentra el adulto se presentan personas obviamente con problemas psicológicos que tienden a violentar sexualmente a estos adultos. La negligencia, que es cuando no se brinda el debido cuidado que necesita el adulto, la falta de atención o aplicación hacia el adulto, y el abuso financiero, que es cuando se piensa que el dinero de los adultos ya no les pertenece a ellos y piensan que ese dinero solo es para las compras de la casa, las necesidades de sus familiares, y no se les deja el dinero a ellos. Bueno,
Entonces, en estas ocasiones, en estas situaciones, las entidades principales que se encargan de proteger a estos infantes y adolescentes son el bienestar familiar y la Defensoría del Pueblo. En el caso del adulto mayor, las entidades defensoras son Colombia Mayor y la Defensoría del Pueblo, las principales. Bueno, les voy a presentar dos casos reales de situaciones de abuso. Bueno, el primero en la infancia y la adolescencia es el caso de Karen Sofía Romero, la cual era una niña de tan solo 10 años de edad que fue asesinada por su hermano en la vereda de la Caqueteña del municipio de Mayoyoque, Putumayo. Se registró el despreciable asesinato de esta niña, quien al parecer fue violada y posteriormente asesinada. Se dice que su hermano era un joven que tenía comportamientos que no eran normales y como consecuencia le quitó la vida a la niña. Se dice que la fiscalía tiene el caso y la custodia del joven que la asesinó la tiene el ICBF en Florencia, Caquetá. La niña fue torturada y asesinada y posteriormente violada. El otro caso real de abuso que sucedió con un adulto mayor fue el caso de María del Tránsito Mesa, que era una señora de 74 años de edad, la cual fue golpeada y violada por dos hombres en su propia casa. Esta murió por la gravedad de sus heridas posteriormente. Les trajimos dos recomendaciones sobre dos películas que tratan sobre infancia, adolescencia y adulto mayor. La primera película que trata sobre infancia y adolescencia es No tengas miedo. Trata sobre una psicóloga que ayuda a una mujer joven traumatizada cuyo padre abusó sexualmente de ella desde la infancia. Y la película sobre el adulto mayor es Todos los caminos llevan a casa, que trata sobre una abuela que además de ser muy amorosa, es muy sabia y deja que las cosas sucedan sin juzgar y permite que el niño se encuentre consigo mismo y con el amor hasta poder reconocer que es amado y que puede amar. Recomendamos mucho estas dos películas, ya que tratan sobre los temas nombrados anteriormente en toda la presentación. Bueno, vamos a hacer pues, las preguntas de esta manera y responderlas aquí mismo. La primera pregunta es, ¿cuáles son las principales entidades que protegen a los niños y niñas en Colombia? La respuesta es Bienestar Familiar, Alianza por la Niñez en Colombia y la Defensoría del Pueblo. La segunda pregunta es, ¿cuál es el rango de edad en el que se reconoce como niño o niña? La respuesta es de 0 a 12 años. ¿Cuál es el rango de edad en el que se reconoce como adolescente? La respuesta es de 12 a 18 años. ¿Quiénes son los responsables de la educación en los menores? La respuesta es el Estado, la sociedad y la familia. Y por último, ¿cuál es la edad en la que se considera como anciano? La respuesta es igual o superior a 60 años. Muchas gracias por su atención.